Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Remón y bueno, quiero mandaros este mensaje, un mensaje corto, breve, para esta propuesta de Teatro Avilés en casa. He tenido la suerte de pasar por el Teatro Palacio Valdés en alguna ocasión y bueno, para mí es un placer estar aquí con vosotros y compartir estas historias. Bueno, en primer lugar os diría que dar consejos sobre escribir siempre es algo que yo creo que a todos nos da mucho pudor por varios motivos. Primero, porque uno muchas veces no sabe cómo hace lo que hace, cómo escribe lo que escribe, ¿no? Parece que el que escribe algo, una obra de teatro, un texto, un relato, es el dueño de eso, pero muchas veces es el menos indicado para hablar de lo que ha escrito, porque muchas veces, bueno, pues eres sobre todo un transmisor de algo que se te ha ocurrido, que has escuchado o que has encontrado por distintos lugares y que has mezclado, ¿no? Eh, y otras veces también, porque muchas veces el consejo que uno puede dar le sirve a uno y no a otro, ¿no? Cada uno tiene que encontrar, como decía Lucrecia Martel, qué tipo de monstruo es, ¿no? Entonces, a la hora de ponerse a escribir, uno tiene que saber qué le apetece, qué le motiva, qué le interesa, qué le perturba, ¿no? Y solo uno lo puede saber. En cualquier caso, os diría algunas cosas muy generales, ¿no? Por si os pueden servir, que a mí me sirven. Eh, el primer consejo que os daría es, bueno, en este momento que estamos todos en casa confinados, encontrar algo que Beckett, el autor teatral, llamaba la casa dentro de la casa. Es decir, él escribía en su casa, pero escribía en un escritorio que llamaba la casa dentro de la casa. ¿Qué es eso de la casa dentro de la casa? Un sitio en el que uno puede replegarse en sí mismo, en el que uno puede tener un momento para pensar. La casa dentro de la casa puede ser el cuarto de baño, puede ser el cuarto de calderas, puede ser la terraza, puede ser debajo del edredón o puede ser incluso la cabeza de uno mismo, ¿no? Muchas veces escribir no es tanto estar delante del ordenador haciendo frases, sino es hacer esas frases en tu cabeza, repasarlas en tu cabeza, borrarlas, tacharlas, descartarlas, cambiarlas de orden en tu cabeza. Y lo que uno hace cuando enciende el ordenador es transcribir eso que ya ha escrito, por así decirlo, ¿no? Es decir, que yo creo que uno escribe todo el tiempo, lo está escribiendo todo el tiempo y que el momento de escribir, de trasladarlo al papel, al ordenador, es bueno, un dejar constancia de un trabajo que de alguna manera ya se ha hecho, ¿no? Eh, bueno, ese sería un primer consejo, ¿no? Permanecer replegado dentro de uno. Eso también es una manera de, decirlo de otra forma, sería decir callarse, es decir, estar en silencio para escucharse a uno mismo, para escuchar esas voces que uno tiene en la cabeza. Muchas veces escribir teatro, lo que hacemos los dramaturgos no es más que ponerle cuerpo a, a esas voces que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y que todos oímos, ¿no? Entonces, prestar atención a esas voces y darle cuerpo a escucharlas, ¿no? Otro consejo sería para mí imaginar, visualizar quién va a leer tu texto, o sea, una obra de teatro, o sea, un relato corto, lo que sea, ¿no? Y visualizar a esa persona no como un ente así como muchas personas, como un público, a mí eso por lo menos no me ayuda, pero sí me ayuda pensar en alguien que va a leer eso, en una persona concreta y no pensar en esa persona como una figura de autoridad a la que quieres impresionar o que quieres demostrarle que eres muy listo o lo que sea, sino como un amigo. Es decir, escribir el texto pensando el que lo va a leer es un amigo, alguien que quiere realmente lo mejor para ti y que tú quieres lo mejor para él. Un amigo es aquel al que tú puedes revelar cómo eres de verdad. Y eso es lo que yo creo que deberías escribir. Algo que te revele, no que te esconda, sino que te revele, ¿no? Bueno, eso a mí me ayuda bastante. Imaginar, ponerle cuerpo y voz a quién es la persona que lo va a leer, ¿no? Y entender cualquier texto como una carta a esa persona, ¿no? Aunque sea una obra de teatro o lo que sea, ¿no? ¿Para quién lo estás escribiendo? ¿Quién lo va a recibir? Aunque luego no lo lea nunca, ¿no? No sé, a veces puede ser, yo he escrito obras de teatro para familiares míos que ya no están o para gente que seguro que no las va a leer, no sé. Pero a mí me ayuda
sí. Una tercera cosa que os diría, y esto es un poco, bueno, habrá quien le sirva, a quien no, a mí creo que sí que me sirve, es no inventar. No inventar. Lo contrario de lo que se supone que hay que hacer, ¿no? A los que escribimos o nos dedicamos a escribir, muchas veces parece que lo que tenemos que tener es ideas, buenas ideas, ¿no? Como muchas ideas. A mí esto era algo que siempre me perturbaba mucho porque yo no tenía ninguna idea y no se me ocurría nada nunca y me parecía que no me iba a poder dedicar a escribir, ¿no? Luego con el tiempo me he dado cuenta de que no es así, que lo que los escritores en general hacen no es tanto inventar o tener grandes ideas, sino prestar atención. Y eso es más complicado de lo que parece, ¿no? Prestar atención y dar testimonio de lo que vives, de lo que sientes, de lo que te pasa con respecto a las cosas. Eh, Contar, así he vivido yo esto y esto ha significado para mí, ¿no? Es decir, hablar con sinceridad, signifique lo que signifique eso, ¿no? Eh, Muchas veces uno se da cuenta de que eso es suficiente, ¿no? Entonces yo os diría que a la hora de escribir este texto no se trata de que tengáis una gran idea, una idea original, ¿no? Eso suele ser, para mí, creo que eso suele llevar al error, ¿no? Porque no hay nada original realmente y porque lo más original que uno tiene es la mirada sobre las cosas, ¿no? Entonces a mí lo que me sirve es pensar en qué piensas verdaderamente sobre las cosas, cómo ves verdaderamente las cosas, observar eso, ¿no? Y contarlo. No inventar eso está muy relacionado con prestar atención a lo que hay alrededor, ¿no? Hay un ejercicio que yo hago alguna vez en clases que me resulta muy provechoso y muy sorprendente, que es tratar de escribir una escena de teatro sin inventar nada. Entonces lo que yo pido a los alumnos, y yo lo he hecho alguna vez también, y os recomiendo que lo hagáis porque la verdad que es muy curioso, es grabar algo. En este caso, como no podemos salir de casa, tiene que ser algo, si vivís con alguien, grabar una conversación y transcribirla tal cual. Es muy sorprendente ese ejercicio porque te das cuenta de cómo habla la gente de verdad, de cómo la conversación banal, aparentemente banal, está llena de humor, está llena de sobreentendidos, está llena de amenaza en ocasiones y está llena de todas esas cosas que luego nos cuesta tanto meter en nuestros textos cuando escribimos teatro, ¿no? Entonces os sugeriría eso, que prestar atención a lo que hay alrededor, escuchar las conversaciones, escuchar los diálogos y muchas veces transcribirlos, cortar, pegar y te pueden aparecer cosas mucho mejores que cuando tú tratas de inventar algo, ¿no? Y por último, y con esto quiero concluir, otra forma de decir eso también sería dar el consejo de olvídate de la literatura, olvídate de lo que se supone que es la literatura, ¿no? Pasa una cosa que cuando uno quiere escribir un relato, un cuento, algo así, se pone ya en una especie de sitio desde el que muchas veces lo que está haciendo es, bueno, pues copiar lo que ha leído o escribir desde ese sitio, ¿no? Eso, bueno, depende de cada uno, pero yo creo que no es la mejor manera de ponerse a escribir, ¿no? Creo que la mejor manera de ponerse a escribir es olvidarse de que lo que estás haciendo es escribir. Es decir, paradójicamente, yo creo que la literatura aparece cuando uno se olvida de la literatura. Eh, Hemingway tenía una manera de decir esto que a mí me gusta mucho, que él decía, eh, escribe de manera sencilla sobre aquello que más duele. Escribe de manera sencilla sobre aquello que más duele. Escribe sobre algo que te importe. Escribe sobre algo que te importe a ti de verdad, sea lo que sea, cualquier cosa. Y cuéntalo de manera sencilla, simple, como se lo contarías a un amigo. Bueno, nada más. Muchas gracias. Espero que os sirva, espero que encontréis historias, que encontréis bueno, personajes, voces y que nos las contéis pronto. Un saludo.